Usas este número todos los días, pero casi nadie sabe de dónde viene realmente. No está en todas partes por casualidad. Está ahí porque eres un animal con manos. Hoy lo escribimos así, 5. Lo pronunciamos como 5. Lo vemos en relojes, precios, fechas, calificaciones, conteos rápidos, pero este número no nació en un libro. Nació en el cuerpo humano. Entonces la pregunta real es esta: ¿por qué el 5 aparece una y otra vez en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí? ¿Por qué 5? ¿Y no otro número? Durante miles de años, el 5 no tuvo una forma especial. Se representaba como 5 marcas, 5 rayas en huesos prehistóricos, 5 muescas en palos de conteo, 5 piedras alineadas. Pero muchas veces el 5 ni siquiera se dibujaba. Se mostraban con la mano. Y aquí es donde el 5 se separa del resto de los números. No nació de una idea abstracta, nació de la anatomía en una mano completa. Era una unidad. Por eso el 5 fue, durante milenios, una frontera natural del conteo. Hasta ahí llegaba lo evidente. Vamos a viajar un poco en el tiempo, empezando por África y Europa prehistórica. Los restos arqueológicos más antiguos que tenemos, como el famoso hueso de Shango, muestran conteos agrupados de 5, y la razón no era porque fuera un número sagrado o mágico, sino porque era cómodo, práctico. Imagina que estás contando algo en 5 dedos, 5 marcas, y luego vuelves a empezar. 5 y otra mano más. Era la forma más intuitiva de organizar el mundo. Ahora, saltemos a Mesopotamia, la cuna de civilizaciones como la sumeria y la babilónica. Ellos son famosos por su sistema sexagesimal, es decir, basado en el número 60 Nun, sistema increíblemente avanzado para su época, que todavía usamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. Pero ¿adivina qué? Incluso dentro de ese sistema complejo, el 5 seguía apareciendo como un subgrupo natural. Dividían el 60 en 12 grupos de 5. ¿Por qué? Porque era fácil de dividir, de repetir, de escalar. El cuerpo seguía susurrando su lógica incluso cuando el sistema matemático se había vuelto mucho más complejo. Sigamos nuestro viaje hacia la Grecia antigua. Para los griegos, el 5 tenía un valor especial, casi filosófico. Para los pitagóricos, por ejemplo, era el número nupcial, la unión del primer número par, el 2, y el primer número impar. El 3 representaba la armonía, el equilibrio, era el punto medio lo llamaban el número humano, y no por un misticismo vacío, sino por pura observación de la realidad. Tenían 5 sentidos, 5 dedos. El 5 era la conexión con el mundo tangible. Platón incluso llegó a asociar el dodecaedro, un sólido perfecto de 12 caras pentagonales, con la forma del universo mismo. Pero ahora viene algo realmente fascinante. Cruzamos el océano y llegamos a Mesoamérica, a civilizaciones como los mayas y los aztecas. Los mayas son conocidos por su sofisticado sistema de numeración vigesimal, o sea, de base 20 a primera vista. Podrías pensar que el 5 no tenía un papel importante, pero ¿estabas equivocado? Era fundamental. ¿Y por qué base 20? La respuesta es, de nuevo, el cuerpo. Porque 20 es el total de dedos de las manos y los pies, el cuerpo completo en un ser humano entero, y dentro de ese sistema de base 20, el 5 no desaparece, al contrario, se multiplica. El símbolo maya para el 5 era una barra horizontal, el 1 era un punto, así que el 4 eran 4 puntos. Y al llegar al 5, lo agrupaban todo en una barra. El 5 era el ladrillo básico con el que construían números más grandes. Vayamos ahora hacia China y India. En China, el 5 se volvió estructural, una forma de organizar no solo los números, sino el universo entero. Hablamos de los 5 elementos o fases en madera: fuego, tierra, metal y agua. Hablamos de las 5 direcciones, incluyendo el centro, los 5 sabores básicos, las 5 montañas sagradas. El 5 no era solo una cantidad, era un principio de orden.
era la arquitectura del cosmos y de la sociedad. En la India, la historia es similar. El 5 también se vinculó profundamente al cuerpo, a los 5 sentidos, a los 5 elementos o mahavidyutas que componen la realidad material. Es una constante el cuerpo humano como medida de todas las cosas. Entonces, con todo este peso histórico y cultural, ¿por qué el 5 tiene la forma que tiene hoy? La forma moderna del 5 es, en realidad, el resultado de siglos de escritura y evolución, de buscar la eficiencia. Es un trazo vertical, una curva superior y una base firme. Es rápido de escribir y, muy importante, difícil de confundir con otros números, como el 3 o el 2, especialmente cuando se escribe a mano y con prisa. Pero el significado ya estaba decidido mucho antes de que se inventara el símbolo 5. Era una mano. ¿Y desde cuándo usamos esta forma? Este 5 que tú y yo conocemos comenzó a fijarse y estandarizarse entre los siglos IX y XIII, gracias a la expansión del sistema de numeración indoarábigo. Los matemáticos árabes adoptaron los números de la India y los llevaron a Europa. Antes de eso, hubo muchísimas variantes. En cada región, los escribas lo dibujaban de una forma ligeramente distinta. Pero esta versión, la que usamos hoy, fue la que sobrevivió. ¿Por qué? Porque era práctica. Como casi todo lo que perdura en el mundo de los números. Pensemos en el momento en que el 5, como parte de este nuevo sistema, se consolidó. El mundo estaba cambiando, se estaba organizando de formas nuevas y más complejas. El comercio a larga distancia necesitaba ser más preciso. Se empezaron a estandarizar las jornadas de trabajo, las unidades de intercambio. El 5, como parte de un sistema decimal, fue clave en esta transición. Pasamos de usar el cuerpo directamente para contar a usar un sistema abstracto basado en el cuerpo. El 5 ayudó a construir el 10. Y el 10, el sistema decimal, cambió la historia de la humanidad para siempre. Hoy, en nuestro día a día, el 5 sigue siendo profundamente humano, aunque no nos demos cuenta. Tenemos 5 dedos en cada mano. Hablamos de los 5 sentidos. En muchas culturas se habla de las 5 extremidades, contando la cabeza. La semana laboral típica tiene 5 días. En la música, el pentagrama tiene 5 líneas. Simboliza la experiencia, el contacto, la presencia física en el mundo. No es casualidad, es biológico. Así que el 5 no es solo una cantidad, no es solo un dígito entre el 4 y el 6. Es una extensión del cuerpo. Es un eco de nuestra propia anatomía, grabado en el lenguaje de las matemáticas. La próxima vez que escribas un 5, que lo teclees en tu teléfono o lo veas en un reloj, recuerda esto. No nació en la mente de un genio, nació en la mano de nuestros ancestros. Antes de que existieran los sistemas numéricos, antes de la escritura, antes de las grandes civilizaciones, la humanidad ya contaba con su cuerpo. Y cada vez que una cultura en cualquier rincón del planeta levantó la mano para decir hasta aquí, ahí, en ese gesto, volvió a nacer el 5. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estas historias sobre los números, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.